En realidad hablamos más genérico, específico en el plan de la carne, pero también el abordaje integral, ¿no? El paraguas que nuclea al plan de la carne, que básicamente es un plan que anunció el gobernador el 1 de abril de lucha contra la pobreza, ¿no? En ese plan de lucha contra la pobreza, donde básicamente nos hemos enfocado sobre las cadenas de alimentos, básicamente que se producen en San Luis, y que por una cuestión de estructura económica el precio que llega a San Luis no es el adecuado, consideramos nosotros, y por otro lado, en muchos casos, está saliendo de San Luis materia prima, se está procesando en otra parte de la Argentina y vuelve como un producto terminado, y eso genera dos impactos directos. En primer lugar, un aumento de precio, porque claramente los bienes, cuanto más distancia viajan y más intermediarios tengan, más costos se van introduciendo, y por otro lado estamos perdiendo la posibilidad de generar mano de obra en la provincia de San Luis si fuésemos capaces de generar ese valor agregado a nivel local, ¿no? En ese marco dialogamos un poquito de lo que sería lácteos San Luis, verduras y frutas San Luis y carne San Luis. Ese fue el marco general, y fuimos profundizando en cada una de las líneas de trabajo, y que se están incorporando obviamente otros alimentos que no estaban en la órbita original, pero por ejemplo en el caso de la miel es un producto nuevo que hemos llegado a un acuerdo con la Asociación de Apicultores para tener un precio San Luis, un precio muy diferencial de una miel que se produce en San Luis y que después de varios pasos de manos llega a la góndola de los mercados a un precio muy elevado en relación al precio original que se le pagan a los apicultores, ¿no? Ahora, ¿este plan de alimentos va a tener un marco legal que se va a hacer enviado a la legislatura? En muchos casos sí, va a haber normativa particular, eso estuvimos hablando, algunos proyectos de ley que vamos a estar enviando a la brevedad, y en otros casos no es necesario, y lo que básicamente acá hay que entender que se trabaja sobre dos cuestiones fundamentales. El plan de lucha contra la pobreza tiene dos ejes fundamentales, uno es precios y otro es empleo, y son políticas que el Estado no solo tiene la opción de ejercer su rol, sino que nosotros consideramos que es un deber del Estado de intervenir en la formación de precios y por otro lado generación de empleo, ¿no? Y algo que no es menor, en este plan de lucha contra la pobreza, nosotros como San Luis estamos en muchos productos muy bien posicionados en lo que es la materia prima original. Sí. Y entonces lo que genera la estructura de mercado es que se generen determinados valores agregados en otra parte de la provincia y no en San Luis. Eso sería la parte de precios relativos. Pero por otro lado sabemos que hay un aumento sistemático del precio de los alimentos, que es la inflación, ¿no? Y que día a día golpea los bolsillos de toda la población de Argentina y en San Luis también. Y eso va generando una baja en el poder adquisitivo de las personas. Hoy con 100 pesos podemos comprar menos que lo que comprábamos el mes pasado. Entonces, en una situación de una complejidad económica y social bastante alta y que no se ven perspectivas a nivel nacional de que esto vaya a mejorar a corto plazo, nosotros, y por instrucción precisa del gobernador, empezamos a trabajar con este plan. Sin duda que los impuestos generan un impacto en el precio, eso no es discutible, pero no cambia la estructura. El cambio de impuesto no cambia la estructura y los precios relativos. Es una cuestión, el cambio de estructura tiene que ver con reglas de mercado. O sea, digo, si a un tambero se le paga 5 pesos con 50 el litro de leche en su tambo, y después en la góndola del supermercado vale 23, 24 pesos, el impuesto tiene algo que ver. Pero la estructura de esa diferencia, esa gran brecha, no son los impuestos. Los impuestos son un poquito. Y le voy a dar un ejemplo bien clarito para que se entienda. Mercado Puntano, frutas y verduras. Sí. Nosotros vendemos un bolsón a 100 pesos. Y nos han dicho que estamos haciendo una competencia desleal, porque no pagamos ingresos brutos. Ok, supongamos que pagásemos ingresos brutos. Es 1 peso con 38 más. Sí. En lugar de 100 pesos vale 101 con 38. Digo, ¿cambió la estructura? ¿Hizo un gran cambio sustancial en el precio? ¿O hay otros elementos más allá de los impuestos que explican por qué el precio de los alimentos? Digo, los impuestos son un elemento, pero son un elemento menor a la hora de definir la estructura de precios relativos. Y tienen que ver con condiciones de mercado. Lamentablemente en Argentina
hay una institución que debería ser mucho más fuerte y no lo es, que es la defensa de la competencia. En el capitalismo, para que funcionen bien las cosas, tiene que haber dos instituciones muy fuertes: defensa del consumidor y defensa de la competencia. Son elementos claves que hacen al funcionamiento estructural de la economía. No al aumento de precios, sino al abuso de poder que tienen algunos sectores económicos o algunas empresas para definir los precios, que tiene que ver justamente con la cuestión si es competencia perfecta o es monopolio o es oligopolio. Mientras más cerca del monopolio estemos, los precios los pone el vendedor, el productor. Justamente en esta estructura lo que sucede es que son estructuras muy cerca del monopolio, que tienen la capacidad de fijar precios, porque manejan un volumen enorme. En el caso de los lácteos, en el caso de la carne pasa exactamente lo mismo. Así que respondiendo a tu pregunta, sin duda que los tributos impactan en alguna parte de la cadena de valor, pero yo te diría que es mínimo el impacto en relación al valor general del precio del kilo de carne. Tiene que ver con la estructura de mercado, tal cual. Tiene que ver con la intermediación y tiene que ver en algunos casos con la concentración económica. Cuando asumimos, lo primero que hicimos fue hacer un estudio de la cadena de valor de la carne, que no había un estudio de la cadena de valor de la carne. Justamente para entender la estructura y cómo se forman los precios, uno tiene que tener información. Y una de las cuestiones que se discutía en ese momento, fíjate vos, era si San Luis tenía la capacidad de ternero para alimentar a la población de San Luis. A ese nivel se discutía. Bueno, a partir de los resultados de ese estudio de la cadena de valor de la carne, hoy sabemos que San Luis tiene para alimentar 1.200.000 personas. Somos 500.000. O sea, tenemos para nuestro propio estómago y para vender fuera de la provincia. Entonces, todo esto tiene un estudio previo de mucha importancia, de mucho profesionalismo para determinar y entender cómo funciona la cadena de valor de la carne, y siempre estamos abiertos a recibir aportes. Por supuesto. Escuchamos las críticas, si estamos equivocados corregimos, porque queremos que esto funcione. Como consideramos que toda la población de San Luis debería querer esto mismo que estamos diciendo nosotros, que se genere empleo, que baje el precio de la carne, y por lo tanto, si hay cuestiones conceptuales que nosotros no estamos abordando o que tenemos la mira desviada, la vamos a corregir. Pero de a poquito que vamos teniendo reuniones con los actores, hemos tenido reuniones muy productivas con los frigoríficos que ya están en funcionamiento en la provincia, apoyando este plan. Uno diría, pero ¿cómo un frigorífico va a apoyar este plan que en principio podría ser una competencia de su principal fuente de ingresos? No, lo apoyan porque entienden que es el camino que hay que desarrollar. Es funcionar como una red de frigoríficos provinciales donde estén los públicos y los privados, pero es la provincia de San Luis defendiendo lo que se produce en los campos y defendiendo el empleo de San Luis.